lo que vamos a hablar esta noche, siempre para mí ha sido un poco extraño en la iglesia adventista. No conozco prácticamente ninguna otra iglesia porque a pesar de que tengo familias de diferentes denominaciones, pero siempre visité, o de vez en cuando visité cuando estaba pequeño, a la iglesia católica, y después ya de adulto fui unas 2 o 3 veces con mis familias a la diferente iglesia de ellos. Me invitaban y yo iba. A veces me invitaban para que predique, pues, y predicaba. Y bueno, y solamente así, pero no he tenido nunca he asistido, nunca he sido miembro de otra iglesia que no haya sido esa adventista. Pero en los momentos que he estado en otras iglesias y en la forma como muchos de ellos viven en la calle, viven con los hermanos, viven con la gente, me he encontrado un poco extraño este tema del gozo en la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros somos demasiado serios. Muchas veces dan hasta la bienvenida y dicen, estamos muy contentos de que ustedes están junto con nosotros esta noche, alabando el nombre de Dios. Bienvenidos sean todos. Y así sea. Es también extraño cuando usted asiste a algunas iglesias adventistas, donde la congregación dice lo que ustedes dijeron. Dicen amén. La gran mayoría siempre están así calladitos. A veces, en los sociales, es que usted ve un poquito más de movimiento, Hilario. En las actividades sociales, cuando hay actividades sociales de parte del departamento de juventud, es que uno ve como un poquito más como de movimiento, como de vida. Pero por lo general, y si usted se hace amigo de alguna persona de otra religión, van a escuchar este comentario: no me gusta la iglesia porque son muy fríos, son muy muertos, allí los cantos son como para entierro, todas las cosas son como muy frías. Y cuando comenzamos el servicio a reunirnos para comenzar el servicio de canto, si ustedes cogen el himno número 1, que es el himno que habla de alegría, si usted lo canta como dice la música, dice así: cantad alegres al Señor. Oye, ¿eso está alegre? Muy bien. Bueno, esta noche vamos a hablar un poquito del gozo. Y yo espero que cuando salgamos de aquí, yo sé que ya vinieron con gozo. ¿Cuántos están gozosos y contentos? ¿Están contentos? ¿De verdad? ¿Por qué estoy contento? Estoy contento, dice un amigo mío, porque hoy me cuento dentro de los vivos. ¿Sí? Estoy contento porque hoy me encuentro dentro de los vivos. Y mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de arreglar cualquier asunto que tengamos sin arreglar, para que así podamos estar presentes en esa promesa que ahorita mencionó la hermana profeta, que tenemos un regalito, además de un pasaje. Vamos a pasar 1000 años en el cielo y después venir a esta tierra para toda la eternidad. Pero vamos un momentito hacia atrás. Ya hablamos en estos días acerca de permanecer en Cristo Jesús. ¿Y cuántas veces usted encontró la palabra permanecer? 11 veces se consiguió, dice la hermana, la palabra permanecer en Cristo Jesús. Pareciera, ¿no?, que cuando te dicen a usted, mira, pega el bloque así, no, muévelo así, no, pégalo aquí, pega 11 veces, parece como que no escucha bien, ¿no? O si escucha no entiende muy bien. O sea que Dios, en su amor, su misericordia, nos repite las cosas. ¿Pero por qué? Lo que pasó fue que en el principio, cuando Dios creó a Adán y a Eva,
Eva, lo creó con un cerebro completamente perfecto. Era tan perfecto, dice la hermana Elena G. de White, que Adán podía ver las moléculas en el aire. Cuando Dios le dio la orden de que pusiera los nombres a los animales, no tenía él con quién consultar nada. Y cuando le llamó al león, así se quedó hasta el día de hoy. O sea, con una mente, si usted se pone a pensar cuántos animales hay, son muchos animales. Y Adán le puso nombre a todos. También vimos que más o menos estuvimos hablando allí de cómo se puso Adán cuando miró a Eva por primera vez. Pero una vez que Adán y Eva tomaron o violaron la ley de Dios, su cerebro fue totalmente cambiado. Fue cambiado de tal manera que ya Adán no llamó más a Eva carne de mi carne ni hueso de mi hueso. Ya Adán no se atrevió a decirle a Eva mi varona, sino que ahora Adán le dijo a Eva la mujer, en una forma la mujer. Entonces allí pudimos notar, y no le vamos a presentar esa vista, pero me imagino que cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que tenían que salir del jardín del Edén, bueno, hoy, muchachos, hoy tienen que irse. No sé, Jacilín, ¿qué tú harías? Si fuese tú que estuviese allá en el jardín del Edén, una casa cómoda, tranquila, con toda la comida, con todas las cosas, y ahora te dicen, mira, tienes que ir. Y se muestra, hay unas fotos de cuando Adán y Eva iban caminando. Adán iba con la cabeza hacia abajo, mientras Eva iba con la cabeza hacia atrás, mirando el huerto del Edén. Eva, mientras iba mirando hacia atrás, iba llorando. Sí. Nunca antes se había llorado. Nunca antes se había sentido temor. Nunca antes se había sentido miedo. Se vivía una vida totalmente feliz, tranquila, alegre, con gozo, con alegría, con seguridad. Bueno, totalmente podemos decir una vida así inocente. Pero ahora, después que el pecado había entrado, la cosa había cambiado totalmente. Había cambiado tanto que nunca Adán había visto las matas con espinas. Nunca Adán había visto una hoja caer de un árbol. Nunca había visto esto. Y ahora está pasando por una experiencia sumamente triste. Por las cosas que estaba mirando, su corazón, la mente, se entristecía cada día más y más. Y me imagino en el día y la hora cuando Caín mató a Abel. Y cuando los padres, no sé cuántos de ustedes ahora tienen 2 hijos. ¿Cuántos tienen 2? ¿Usted y Ana? ¿Ustedes ahora tienen 2 hijos? Imagínense, allá también tiene 2, un niño y una niña. Imagínense que cuando Caín mató a Abel. Esto no significa que Adán y Eva solamente tuvieron a Caín y a Abel, tuvieron muchos hijos. Pero los hijos más adultos, ya aquellos que podían hacer su adoración solo, era Caín y Abel, fueron los primeros. Y cuando sucedió este incidente, pues me imagino qué tristeza hubo en el corazón de Adán y el corazón de Eva. No sé cuántos de ustedes, yo tengo 3 porque adopté una niña, pero tengo 2 y me imagino que sería algo muy frustrante que un hermano mate al otro hermano. Estuve trabajando aquí en la panadería
de aquí arriba, adventista, y una señora que trabajaba con nosotros tenía 2 hijos y uno mató al otro. Más o menos de unos 13, 14 años tenían así los jóvenes, y por una bicicleta, en fin, le dio un golpe en la cabeza y murió. Es algo muy triste. Y todas estas cosas fueron prácticamente dramatizando poco a poco el mundo entero, hasta el punto que hoy lo que el hombre llama gozo, alegría, felicidad, ¿qué es lo que el hombre llama hoy gozo, alegría, felicidad? Bueno, cuando salimos a la calle y nos bebemos un par de cerveza, ¿verdad? Cuando estamos en un SNE, en una discoteca, en un lugar así, pues estamos gozando. Cuando se está en una fiesta. Vamos a leer de nuevo nuestra lectura bíblica. Quisiera que la leamos ahora en español. No lo leyó muy bien, pero como fue un obviamente, yo sé que la mayoría de repente no lo captó así desde chico. Pero vamos a leer allí en Habacuc de nuevo, en el capítulo 3, versículo 17 al 19. Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Que sea en español. Vamos a ver. Él dice Habacuc, capítulo 3, versículo 17 al 19. Aunque la higuera no florezca, ni haya fruto en las vides, aunque falte el fruto del olivo, y los labradores dejen el aperciento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en el Eterno, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor el Eterno es mi fortaleza, que me da pies ágiles como de sierva y me capacita para andar sobre las alturas. Ajá. Ahora quiero que me acompañen en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Mantenga la idea de Habacuc. Dice Habacuc, aunque en el corral ya no haya más ovejas, aunque en el conuco no se produzca nada, aunque Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías, sí, capítulo 5, versículo 20. Aunque en la nevera no haya comida, no haya nada de reserva, aunque en el banco ya no queda nada de dinero, prácticamente me quedé sin el trabajo. Aún así, ¿qué dice allí Habacuc? ¿Cuál es la idea de Habacuc? Sigo alegre, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Ahora veamos qué dice, o escuchemos qué dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías, ¿quién lo tiene? Ajá, vamos a pedirle a... Ok, hermana, que puso de pie. Vamos, léalo por favor para nosotros. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El cerebro ha cambiado tanto en la mente de nosotros. La mente de nosotros ha cambiado tanto, y le dije los otros días, las otras noches, que ha cambiado mucho porque el Señor dijo que la tierra negaría su fruto. Y cuando dice que va a negar el fruto, no es que no va a haber más plátano, no es que no va a haber más batata, ni yuca o pan. Lo que va a suceder es que esas cosas van a venir con menos vitaminas, van a venir con menos ingredientes, van a venir con menos fortaleza. ¿Por qué? Porque la tierra va a cumplir lo que dijo Jehová. Lo que dice Dios se cumple. Y Él dijo que la tierra negaría su fruto. El fruto viene, pero no viene con la misma esencia que como venía en el principio. Usted de repente se come la naranja, pero no recibe
la misma cantidad de vitamina C. Se come el plátano, pero no recibe la misma cantidad de hierro. Y así sucesivamente. Aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el cerebro nuestro, la mente ha cambiado. Y quiero decirle a todos ustedes que al usted estar aquí en esta noche es un milagro de Dios. Que estemos reunidos con el plan de pasar 10 noches reuniéndonos consecutivamente, estudiando la palabra de Dios, escuchando, orando, cantando, dando testimonio. Esto es un milagro de Dios, porque la mente ha cambiado tanto que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, que a la luz se le llama como oscuridad, tiniebla, y a las tinieblas se le dice luz. Que cuando estoy en el cine, en la fiesta, pues estoy gozando, pero cuando estoy en la iglesia, esos somos aburridos. Totalmente cambiado, y podemos alabar el nombre de Dios porque realmente lo que Dios dice en su palabra se cumple. Yo recuerdo cuando por primera vez fueron unos evangélicos, no sé ni siquiera de qué religión eran, a mi casa, pues cuando llegaban y si yo estaba ahí, pues como antes las personas no eran así como esto, ni tampoco había tanta seguridad, que había que tener hierro y esas cosas, así que cuando entraban, si yo estaba en la casa, pues me quedaba dando vueltecitas ahí dentro de la casa, hasta que entraba por el aposento, abría una ventana y ¡chup! Por ahí me tiraba y me iba. Porque siempre pensaba que eso de Biblia, de religión, eso es para gente vieja, eso no es para la gente joven. Porque sería como muy extraño, ¿no? Incluso cuando ya tomé la decisión para bautizarme y hablé con mi compañerita en ese entonces, tenía más o menos 18 años, entonces cuando hablé con ella, mira, pienso bautizarme, me dice, bueno, hazlo cuando tú quieras, pero no, ¿por qué no me acompaña? Vamos a estudiar para que tú veas qué interesante es, que esto es una verdad clarita, sí. Si no me interesa eso. A mí no me interesa ni siquiera comenzar a mirar esa verdad. Yo estoy muy joven. Eso no es para mí. Ella pensaba ser abogada. Dice, eso no es para una abogada. Eso es para un agricultor viejo, para una gente que está criando chivos, para una gente que está criando su oveja, pero para una persona joven, eso no es para una persona joven. Ok. Así que yo seguí con mi decisión. Ella se llevó una de ellas y no sé qué ha pasado con su vida porque nunca más supe de ella. Pero no sé dónde está, no sé qué habrá pasado, pero yo estoy aquí, por la gracia de Dios. Sí. Yo salía mucho, ¿no? Y yo trabajo con el cuñado. Y un día yo llevaba un primo de él y me estaba tomando y yo como que me dice, toma, pero toma algo. Y yo digo, no, yo no tomo. No, pero tú estás aburrida. Y toda una persona le dijo, no, mira que ya respetó la religión. Y me dijo, ¿cuál le dijo a decir? Me dijo, pero yo soy católico, es para que puedas tomar conmigo. Sí, eso se pareciera como un poquito así, como aburrido. Y parece tan aburrido y es porque la mente de los seres humanos, de la gran mayoría, ha cambiado. Ha cambiado de tal manera que Dios mismo dijo a Noé, le dijo a Lot, mira, voy a exterminar la raza humana. Voy a acabar aquí con todo, le dijo a Lot. Así que por favor, busca a tu familia y salga. Cuando Lot fue de sus hijos, de sus hijas, y le dijo, mira, el Señor dice esto y esto, y los ángeles allá en la casa esperando a Lot. Esperando que Lot venga a hacer su diligencia para salir con la familia. Pero dijeron, no, papá, no sé si le decían papá, papi, como lo dijeran, no, tu mente no está bien. ¿Cómo va a ser que esto aquí se va a quemar? Eso es imposible. ¿Cómo va a caer fuego del cielo? Está loco. ¿O está loco?
Así que Lot, con mucho dolor en su corazón, regresó a la casa y dando muchas vueltas, ahí dice la profecía, que daba muchas vueltas dentro de la casa hasta que los mismos ángeles tuvieron que tomar a Lot por la mano, tomaron a Lot y a sus hijos y sacaron a las hijas y sacaron. Con Noé, cuando Noé vio así atentamente a todos los animales, o ese grupo de animales, entrando en el arca, dice Noé, bueno, pues parece que la cosa es en serio. Y cuando Dios le dice entra, entonces Noé también entró. Así que bendito y alabado sea el nombre de Dios. Amén. Porque a pesar de los pesares, a pesar de que nuestro cerebro se ha disminuido tanto, a pesar de que la mayoría de los cerebros a los buenos llaman malos y a los malos llaman buenos, usted ha venido al mejor lugar, ha tomado la mejor ocasión y es de tener un contacto directo con Dios. Y mientras voy conversando con ustedes o leyendo alguna lectura bíblica, es prudente que usted vaya orando. El propósito de estos días es de que nosotros nos mantengamos en una plena comunión con Dios. Y antes de proseguir, quiero dejarle una tarea. Una tarea para en estos días que vamos a estar estudiando la palabra de Dios. ¿Cuál es la tarea? La tarea se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18. Y esto es para aprendérselo de memoria. Una tarea para aprenderlo de memoria. Vamos a leer mi voz en papiamento, vamos a leer en español, pero es una tarea mía, para que lo aprendamos de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. ¿Saben? Son 3 versículos, se lo va a aprender. Y esto allí nos amonestan a que siempre estemos como gozosos. Siempre estemos gozosos. Que siempre debemos de estar orando. Y que debemos de dar gracias a Dios por todas las cosas. ¿Dar gracias a Dios por qué? Vamos a pedirle a Sandra, por favor, ¿puede leer para nosotros? Vamos a leerlo para que quiero que eso quede en la mente de nosotros. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Ajá. Vamos a pedirle allá a nuestro hermano, su nombre se le olvida. ¿No lo ha conseguido todavía? Lo queremos también leer en papiamento. Yo sé que es algo comprendido. Dice que debemos de estar. Puede leerlo. ¿Qué dice ahí? Léalo fuerte.